Este lunes la ONG Causa Justa insistió con el recurso de protección en contra del condominio El Algarrobal 2 por la prohibición a trabajadoras del hogar de transitar por las veredas de ese condominio. Además, a través de las redes sociales se está convocando una manifestación para el próximo sábado en las afueras de El Algarrobal 2 para manifestar el descontento ciudadano con este caso de discriminación ya de todos conocido. Este hecho se suma al del club de golf Las Brisas de Chicureo, que en diciembre obligó a todas las nanas de sus socios a vestir sus uniformes mientras permanecieran en el recinto, y además se les restringía el acceso a la piscina del club. Queremos conversar de estos casos desde otra perspectiva y para eso nos acompaña el académico de la Facultad de Historia de la Universidad Católica, Cristian Gasmuri. Profesor, bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme. A ver, ¿sorprendido por todo esto que ha sucedido o desde el punto de vista de quien conoce la historia no le debiera sorprender? Yo creo que había un cambio en el trato que se da al personal de servicio, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto?, de la gente rica. Había un cambio, yo diría, en los últimos 40, 50 años. Yo te diría que hasta la reforma agraria, o quizá un poquito antes, al personal de servicio, que se le llamaba empleadas domésticas, en esa época no se les llamaban nanas, solían ser casi todas gente joven que se extraía de los fondos. Había mucho menos empleadas domésticas de partida porque la gente rica era mucho menos. Y la gente de clase media no tenía servicio doméstico en general. Pero se les extraía de los fondos y se les conocía desde que eran niñitas chicas, o también había hombres, qué sé yo, que eran mozos, cocheros, qué sé yo. Y se les trataba bien porque se les conocía desde niños. Ahora, había un tipo, yo diría, de empleadas domésticas privilegiadas que eran las mamas, que se encargaba una mama de los niños chicos y que pasaban a ser prácticamente una segunda mamá. Algunas efectivamente daban de mamar a los niños chicos, porque habían tenido ellas un niño hacía poco, pero otras no les daban de mamar, pero los cuidaban, y los niños chicos terminaban por quererlas prácticamente igual que una mamá o que una abuela. Entonces es una cosa mucho más familiar, y yo diría que la cultura campesina más o menos se compartía entre los patrones y las mamas, y también el resto del servicio doméstico, y no se les trataba tan mal. No había esta diferencia, yo diría, despectiva que notamos ahora en estos casos que tú acabas de nombrar. Yo diría que esta gente nueva, estos nuevos ricos, que creo que son la mayoría, de los que tratan muy mal a las nanas, no se sienten iguales a ellas y les sienten un cierto desprecio. No comparten esos mismos valores que yo diría que antiguamente eran, en general, los de Chile campesino. Y ahí tú tienes, ¿no es cierto?, todos estos dichos de algunas señoras, ¿no es cierto?, que yo, en el mejor caso, calificaría de tonta, pero que ciertamente creo que se trata de nuevos ricos. Ahora, a ver, pero nuestra cultura, nuestra forma de relacionarnos, desde siempre se ha señalado que nuestra sociedad es bastante clasista. ¿Cuál es la diferencia, entonces, entre esa diferenciación social de antaño con la de hoy? Mira, es que yo te diría que la de antaño, bueno, hay casos, no te puedo decir que en todos los casos, pero en general no era tan despectiva, te digo esto. Actualmente suele ser muy despectiva. Los casos que hemos visto y que tú nombraste recién, ¿no es cierto?, son casos tremendamente despectivos, te digo esto. Y eso yo diría que ocurría menos antes. ¿Y en qué momento se produjo esta transformación de incluso, a ver, porque usted mencionaba que las grandes familias ricas, que por lo general tenían también su riqueza muy asociada a la tierra, hacían esta transición, ¿no? Traían la gente del campo y venía a servir a las grandes ciudades también. ¿En qué momento se transformó de otra manera, en donde incluso producto de ostentación social pasa a tener uno un personal de servicio en su casa y con eso pareciera que tuviese otro ascendiente social? ¿Cómo te digo? Eso viene, te digo, desde poco antes de la reforma agraria, cuando la reforma agraria experimenta un aumento considerable, ¿no es cierto? Porque ya
esa cultura del campo antigua se acaba. Y comienza, digamos, una nueva clase, yo diría más burguesa que señorial, a tener, digamos, grandes fortunas, grandes casas, a vivir en grandes condominios, ¿no es cierto?, qué sé yo, con piscinas, con canchas de tenis, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, que no estaban acostumbrados a tratar, ¿no es cierto?, al personal de servicio con respeto, y sino que a tratarlo como un personal de servicio subordinado, y que se le podía tratar, ¿no es cierto?, duramente o efectivamente. ¿Por qué sucede eso? Ahora que usted incluso lo dijo ahí al pasar, a mí me parece que una actitud de nuevo rico. Me gustaría entrar en ese término, porque lo hemos escuchado muchísimas veces, todos entendemos perfectamente cuando hablamos de ese término, ese concepto, sí. Se ha metido en nuestra sociedad, no es necesario ni siquiera explicarlo, uno lo entiende. Pero esa persona, por lo general, para entenderlo de esa manera, viene de una clase social, ha tenido un ascenso social, en general producto de o un buen negocio o de la educación, ¿no es verdad? Logra tener otro estatus al que tuvieron sus padres. ¿Por qué se produce, desde el punto de vista, no sé, más sociológico o de la historia, esa negación? Porque uno debiera entender que a lo mejor tuviese que tener mayor empatía. Precisamente se ha logrado, por su esfuerzo, subir en la escala social. Pero no ocurre. Mira, porque se considera esto que ser rico es, dentro del más puro espíritu, te diría, capitalista protestante, es una virtud. Es una virtud, te digo esto, y que da una cantidad de derechos. Y el ser rico, te digo, te permite tú tratar mal tú al que no es rico. Y de ahí viene, te digo tú, que no solo a las nanas, sino que a los mozos en los restaurantes, te digo tú, a la gente que cuida autos, te digo tú, a los dependientes en las tiendas, te digo tú, en general a la persona que no es rica, te digo, al, qué sé yo, al subordinado de la oficina, te digo tú. Se le puede tratar duramente, se le puede tratar mal, se le puede tratar con desprecio. Porque no es rico. Y eso es una cosa que en Chile no ocurría. Pero que sí en los países, te digo, anglosajones siempre ocurrió. Te digo, de que el hombre que tenía una gran fortuna o una fortuna simplemente, aunque no fuera tan grande, te digo, tenía, eso era una virtud. Y en virtud de esa virtud se podía tratar mal a la persona que no tenía esa virtud de la riqueza. Y eso se trasunta además a esto del ascenso social. Me quedo un poco en ese concepto, hoy día tan en boga por el tema de la discusión que hay sobre la educación gratuita, ascenso social y todo eso. En nuestro país, ¿por qué sucede que pareciera que el ascenso social también no es tan bien visto? Es decir, esta persona que no nació en cuna de oro, por más esfuerzo que haga de pronto por llegar a una, comillas, élite, siempre es visto por algún círculo mucho más cerrado como que no pertenece a nosotros. Mira, no es gente como uno. ¿Cuántas veces he escuchado ese término? GSU. Bueno, pero eso dura ¿cuántas generaciones, te digo? O sea, eso podrá durar un par de generaciones. O sea, la tercera generación, una persona que viene muy abajo, te digo, o medianamente abajo, nietos de inmigrantes, qué sé yo, que pueden haber sido despreciados por sus abuelos o bisabuelos, te digo, ya se casan, te digo, con los más encorotados, te digo, y ya se acabó la cosa. O sea, como dice alguien, ¿no es cierto?, un apellido de gran prosapia no dura más allá, que cae en la pobreza, no dura más allá de 3 generaciones. Y viceversa, un apellido que puede venir, que puede haber sido despreciado, en el caso del inmigrante reciente o de la persona que viene, qué sé yo, de lo más bajo, aunque no sea un inmigrante. Si el hombre hace dinero, y su hijo hace más dinero, y su nieto hace más dinero, te digo, ese señor, la bisnieta, podrá casarse, con la persona, te digo, de la más alta prosapia, que puede venir de 3 o 4 siglos atrás. A lo que uno le sorprende de pronto, profesor Gasmuri, es que, no sé si, y lo hablamos un poco fuera de micrófono hace un instante,
¿Qué es lo que le escandaliza más a uno? ¿El hecho propiamente tal o el que se verbalice? Porque en una última entrevista televisiva, que es lo que ha llenado la red en estos últimos instantes, las redes sociales me refiero, lleno de comentarios, es que precisamente una de estas personas, una de estas propietarias, lo reafirma, no solamente que lo piense o dicte una norma, sino que luego la defiende. Dice, ¿te imaginas cómo sería eso que todas las nanas y los obreros estuviesen caminando por las veredas junto a nuestros niños? Mire, ese es un problema de inteligencia de tontera. O sea, si la persona lo piensa y no lo dice, es porque es más inteligente. Pero si la persona lo piensa y además lo dice, bueno, es porque es una persona sonsa o tonta simplemente. Pero ¿cuántos más lo pensarán y no lo dicen? Que a lo mejor lleva a un problema mucho más central de nuestra esencia. Muchísimos. Pues. Ahora, también hay muchos que no lo piensan ni lo dicen. Pero ahí tenemos los tres casos. A mí me viene a la memoria también una, comillas, moda que hubo en algún instante, que era el ostentar también con la nana peruana, por ejemplo. Así es. Ahora las nanas peruanas han resultado ser bastante buenas en general. Bueno, tantas formas de ostentación ridículas. Yo me acuerdo que cuando recién salieron los celulares, habían niñas, también nuevas ricas posiblemente la mayoría, que a veces los carabineros las paraban por ir hablando con celular en el auto. Y resulta que las paraban y le iban a pasar el parte. Y la niña mostraba el celular y el celular era de madera. Y era para que las amigas la vieran, ¿no es cierto?, que iba hablando con celular, porque hablar con celular, al comienzo, ahora celular tiene todo el mundo, pero al comienzo era muy poco, sí, ya era caro. Claro. Entonces que las amigas la vieran hablando por celular. Y ese era un signo de estatus, ¿no es cierto?, de ser rico, hasta de distinción, se podría decir. Bueno, son casos y casos. ¿Y qué podríamos hacer en este sentido? Porque de pronto uno se pone a reflexionar ya más profundamente en el tema y lo ve complicado, porque si vemos que nuestros sistemas en general reproducen la desigualdad, y el vehículo de mayor ascenso social que uno puede tener a disposición, que es la educación, hoy día está tremendamente cuestionado porque lo que hace es reproducir esa misma, incluso aumentar esa segregación que hay en nuestra sociedad. Entonces, ¿hacia dónde marchamos? Mire, afortunadamente yo soy todo esto dedicado a la historia, y la historia se preocupa del pasado y no del futuro. Pero uno aprende de otros pasados. Mire, a la larga yo creo que esto va a ser una cosa que va a tender a irse moderando. Chile tiene una tradición de 5 siglos de ser un país sobrio, y el largo tiempo aquí tiende a primar. Y creo que a la larga la sobriedad chilena, que lleva 5 siglos, se va a imponer sobre esta moda que tendrá, qué sé yo, 50 años. Ojalá, por lo menos. Y yo pienso que va a ser así. O sea, ¿es buen síntoma que haya asombro e indignación y que se provoque todo esto? Ya haya estas reacciones. Burla. Que la gente diga, pero qué sé yo, no sé, pues te digo, esto no hay que tomarla en serio, que vieja ciútica. La ironía, la burla es un buen antídoto. Pero claro que sí, el mejor. Sobre todo frente a este tipo de gente. Profesor Garmuri, muchas gracias por su tiempo con nosotros. Gracias a ustedes. Que esté muy bien. Y a ustedes también por habernos acompañado en esta media hora de noticias aquí en CNN Chile. Volvemos de inmediato.